Estudiaremos la última transformación, dadas una función de A en B por su gráfico y C un real positivo, obtendremos el gráfico de las funciones G, tal que G de X es f de C por X. Nuevamente, para cada valor de C tendremos una función G diferente. Por lo tanto, no se trata esto de una única función G, sino de una familia de funciones. Vemos que esta función G puede pensarse como una función compuesta, porque podríamos pensarlo así: dado un real X del dominio de G, primero que nada a ese X le asociamos C por X, eso lo hace una función H auxiliar, y luego calculamos f de C por X. Bien, vamos a considerar dos casos en particular. Uno de ellos es de expresión G de X igual f de un medio por X, o sea, tomándose un medio. Bien, y busquemos algunos puntos. Por ejemplo, buscar G de 0 en esta función implica hacer f de un medio por 0. F de un medio por 0 es 0. O sea que G de 0 es igual a f de 0. Bueno, f de 0 es el corte con el eje Y, por lo tanto, estas dos funciones, los gráficos de estas funciones coinciden en ese punto. Si queremos buscar G de 1, entonces hacemos f de un medio por 1, o sea, hacemos f de un medio. Observamos que f de un medio es aproximadamente 2, así que G de 1 será igual a 2. G de 1 igual a 2. ¿tá? Si buscamos la imagen de 2, G de 2, en realidad ahí tenemos f de 2 por un medio, que es f de 1, y vemos que f de 1 es 0. O sea que la imagen de 2 será 0. La imagen de 3, G de 3 es f de 1,5. Vemos que f de 1,5 es menos 1, por lo tanto G de 3 será menos 1. Y G de 4 es f de un medio por 4, o sea, f de 2, por lo tanto G de 4 es igual a f de 2, que es 0. Y bueno, si buscamos, por ejemplo, la imagen de menos 1, hacemos un medio por menos 1, que es menos un medio, y entonces la imagen de, o sea, G de menos 1 es lo mismo que f de menos un medio, que es un número muy cercano a 6. Y bueno, y la imagen de 2, de menos 2, es f de menos 1, que es 6, que es el punto máximo. Y por ejemplo, la imagen de menos 4 es la imagen por G de menos 4, es f de menos 4 por un medio, o sea, f de menos 2, entonces el correspondiente de menos 4 es menos 2. Y bueno, ahí tenemos una lista de puntos que nos va a permitir hacer un bosquejo del gráfico de esta función. Observemos un poquitito que para buscar la imagen de A por la función G, en realidad lo que nosotros hacemos es multiplicar C por A e ir a buscar en la función f la imagen de C por A. Entonces, para buscar la imagen de A, nos vamos hasta C por A, estamos analizando esta imagen, esta que aparece acá, y bueno, y vemos qué imagen tiene, o sea, este punto P que está en el gráfico rojo. Bueno, esa ordenada la tenemos que llevar para A. Por eso observamos que los puntos rojos se alejan, no es que capaz esta flechita no es muy oportuna, porque parece que fuera un vector, y en realidad lo que quiero dar a entender es que cuando C está entre 0 y 1, los puntos del gráfico de la función verde están más lejos del eje Y que los puntos del gráfico de la función roja. Entonces, como esos puntos se alejan, queda como un gráfico dilatado, expandido en la dirección del eje X. También podemos hacer una analogía con esta imagen, pensar que lo que estamos haciendo cuando multiplicamos las X por un medio es como disminuyendo la velocidad, por ejemplo, de un video de reproducción. Y bueno, si disminuimos la velocidad, las cosas que ocurren después, ocurren más adelante. Y bueno, y eso es lo que pasa con esta función en definitiva. Las raíces de la función, en vez de ocurrir en 1 y 2, ocurren en 2 y en 4. O en vez de ocurrir en menos 2, ocurre en menos 4. ¿tá? Entonces vemos que se alejan del eje de la Y. Entonces nos quedaría algo así el gráfico de esta función. ¿tá? O sea que la conclusión es: los puntos del gráfico de G están más alejados del eje que los rojos.
Bien, ¿qué pasa si nosotros tomamos C un número mayor que 1, por ejemplo 2, y va a ocurrir el efecto contrario? O sea, con esa imagen que vimos al final sería como aumento la velocidad de reproducción de un video, entonces las cosas ocurren antes. Entonces las raíces que ocurrían en 1 y en 2 ahora van a ocurrir en 0, 5 y en 1, o esta raíz que ocurría en menos 2 va a ocurrir en menos 1. Entonces los puntos se tienden a acercar al eje de la Y. Por ejemplo, nosotros en 2,6 teníamos una imagen de 4. Bueno, entonces ahora tendremos una imagen de 4 en 1,3, o sea, a la mitad de tiempo. El 3 tiene una imagen 10. Bueno, entonces el 1,5 es el que va a tener imagen 10. El menos 1 tenía imagen 6. Entonces va a ser el menos 0,5 el que tenga imagen 6. Entonces el bosquejo de ese gráfico nos va a quedar algo así. El gráfico el de 0 es 4 en ambos. Y el gráfico se comprime en la dirección del eje de las X y las cosas ocurren antes. Bueno, es lo que un poco se quiere mostrar acá en esta segunda gráfica de un punto. Si yo quiero buscar la imagen de A, entonces lo multiplico por C, pero como C es mayor que 1, C por A queda más alejado del eje X. Ahí nosotros vamos a buscar la imagen del gráfico rojo y la traemos hacia atrás. Por lo tanto, los puntos del gráfico verde quedan más cerca que los del rojo en relación al eje de la Y. El gráfico, como vemos acá en esta imagen, en este esquema, los puntos verdes tienden a acercarse al eje de la Y y el corte con OI queda donde está. En cambio, cuando C está entre 0 y 1, los puntos verdes tienden a alejarse del eje de la Y la imagen de 0 queda donde está. Entonces observamos que en el caso en que C está entre 0 y 1, el gráfico se dilata o se estira en la dirección del eje Y, mientras que en el caso en que C es mayor que 1, el gráfico se contrae o se comprime en la dirección del eje Y. En ambos casos decimos que el gráfico sea escalado, o sea que hay un real que multiplica, que lo podríamos ver como una escala. Y de vuelta, acá ocurren las cosas de repente a veces medio como contraintuitivo, porque cuando multiplicamos por un medio, el gráfico en realidad se estira, y cuando multiplicamos por 2, el gráfico en realidad se encoge, se comprime en la dirección del eje la compresión es en dirección del eje X, ¿verdad? Pero los puntos se acercan al eje Y.